creo que todo hemos ido construyendo, hay un discurso que tiene denominadores comunes y que podríamos sintetizar en las cosas que hemos dicho los cuatro. Quiero retomar algo que dijo Jorge recién y me gustaría intentar, no voy a decir profundizarlo, pero agregarle un concepto. Porque creo que es central para entender el fondo de la cuestión. Yo creo que en el mundo no hay solo, por un lado, el agotamiento del capitalismo financiero, sino también hay una cosa más profunda, que es que está agotándose el modelo que ha hecho que todo el beneficio de la revolución científica y técnica vaya para el lado del capital. Porque eso está generando un nuevo fenómeno que pone en crisis al propio modelo en sí mismo. Es decir, en la medida en que la tecnología es expulsiva de trabajo personal, se va generando un fenómeno crónico de desempleo a nivel mundial que afecta la capacidad de consumo de esa propia sociedad y que durante una etapa es reemplazada con endeudamiento, y por eso aparecen todos estos fenómenos que terminan luego en la burbuja financiera. Pero tenemos que volver a insistir en que hay que ir a una ecuación más equilibrada, donde no hay por qué aceptar como una verdad divina que el beneficio de la revolución científico-técnica está hecho para que las empresas capitalistas de la economía concentrada mundial ganen más y para que los trabajadores vean recortados sus beneficios para poder hacer eso sustentable. Por eso creo que hay un tema de fondo que nosotros no podemos dejar de plantearlo, porque de lo contrario esto no tiene solución. La revolución científico-técnica va a seguir y eso va a ser expulsivo. Y si, por ejemplo, así como la revolución industrial llevó a la reducción de la jornada de trabajo a 8 horas, el mundo va a tener que pensar en algún momento en que con este nivel de desarrollo de la tecnología y de la ciencia, seguramente 8 horas es demasiado para volver a equilibrar la cosa y volver a generar condiciones de trabajo. Y eso no se puede hacer en un país solo como lo intentó Francia, porque entonces su productividad entra en crisis frente al resto de los países y termina fracasando, una cosa que es una iniciativa interesante. Pero seguramente por allí vendrá alguna de las cuestiones que el mundo va a tener que discutir y resolver si queremos un mundo distinto y posible. La otra cuestión que tiene que ver más con lo nuestro, con lo regional, que es el desarrollo de este modelo productivo basado en industrias extractivas. Es decir, todos los países de la región y del mundo en vía de desarrollo están gozando de esta ruptura del paradigma de Prebisch respecto al deterioro de los términos de intercambio, que tiene una explicación lógica y que es la aparición de grandes consumidores, China, la India, etcétera, que generan este fenómeno. Pero simultáneamente, y creo que apuntaba Jorge ahí, y por eso yo decía quiero profundizar o agregar valor allí en ese tema, ese modelo productivo no altera la matriz productiva ni distributiva. Y el otro día yo le escuchaba a la secretaria general de la CEPAL, a Alicia Bracena, que ella creo que decía algo muy interesante y que a mí me quedó y que lo tomo y lo hago mío y lo repito, que pese al crecimiento que tienen los países en vía de desarrollo, en particular América Latina, la brecha de productividad con los países centrales y en particular con los Estados Unidos se sigue ensanchando, y decía que no hay otra solución que la aplicación de políticas de apropiación de una porción importante de esa renta que hoy produce este nuevo modelo productivo que se da a escala global, vía retenciones, vía impuestos progresivos, para invertir en investigación y desarrollo, porque si eso no se da, la brecha no se va a acortar y la diferencia estructural se va a mantener, y entonces este modelo de crecimiento no se va a poder transformar en un modelo de justicia social. Entonces,
Por eso, allí están, creo que, los límites, y por eso creo que es necesario que estos temas también los planteemos para entender, porque ¿cómo no va a estar bien que crezcamos? Pero tenemos que aprovecharlo para que el beneficio de ese crecimiento en una altísima proporción nos siga quedando en los sectores de la economía concentrada. Y esto nos trae a la cuestión del poder. Porque aquí se quiso hacer, por ejemplo, con las retenciones, que era eso, y no dio la relación de fuerza. Entonces no alcanza con la convicción, no alcanza con la convicción. Nosotros podemos estar profundamente convencidos de para dónde hay que ir, pero necesitamos construir fuerza política que le dé sustentabilidad. Y eso es cierto, no es solo programa, no puede ser sin programa, requiere programa, pero ese programa tiene que tener la fuerza política que le dé sustento. Y esa fuerza política tiene que ser algo más que una alianza electoral. Esa fuerza política es la conjunción de los que creemos que hay que construir una sociedad de determinada manera. Por eso tiene que ser una fuerza política y una construcción de una democracia que no puede resumirse en armar una lista para ir a elecciones, que tiene que ser participativa, que tiene que pasar de ese modelo de democracia por representación a una democracia con participación, donde el conjunto de la sociedad, la fuerza que lo componen, las expresiones sociales que la componen, articulen en algo más que una unión de agrupaciones de partidos políticos que son la manera de buscar la representación electoral, y que articulen fuerza política organizada para darle sustentabilidad a la posibilidad de la transformación, en la calle, en la plaza y en las elecciones, en todos lados. Creo que esa es una asignatura pendiente que todos tenemos. Estamos en un momento espectacular para pensar que es posible. Esta irrupción notable de jóvenes que vuelven a creer en la política, que vuelven a interesarse en la política, que vuelven a sentir que la política es indispensable porque no hay transformación sin política, y que esa idea del gerenciamiento de la política es una idea retrógrada, conservadora, que quiere hacer volver todo para atrás. Esta situación debe permitirnos estructurar esa enorme fuerza que es necesaria para vencer a esa otra muy poderosa, que es la que representa los intereses del privilegio, y que lleva, ¿cuánto? 500 años, porque no 200, 500 años, sosteniendo en lo fundamental el poder, que es el poder que le da su poder económico, que han impuesto con terror, con sangre, con todo lo que lo han impuesto, y utilizando cuando les es favorable el método electoral y cuando es necesario la represión más cruel. Así que el gran desafío es entender esos fenómenos, pero al mismo tiempo trabajar para la construcción de fuerza política que incluye lo electoral, pero que no es exclusivamente electoral. Eso es lo que yo creo.